Según se cuenta, Malaquías era un arzobispo católico irlandés que fue canonizado por el Papa Clemente III allá por el año 1190 después de Cristo. Según se cuenta, este profeta nació a finales del siglo XI y según se cuenta, San Malaquías es quizás más conocido por sus profecías que por su santidad. Según se cuenta, San Malaquías escribió varios opúsculos en el que se incluye el que le hizo célebre y según se cuenta, este fue llamado la profecía de los papas. Y según se cuenta, este profeta menciona significativamente a todos los papas, incluidos los antipapas desde aquel entonces hasta nuestros días. Una profecía, según se cuenta, en la que alude al último papa con una vaga cita de carácter apocalíptico. Pues Antonio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Carlos. Es un placer, José Antonio Bielsa Arbiol, que vuelvas a Mundo Insólito Radio con estas historias, estos enigmas que a muchos se nos escapan en nuestro vivir cotidiano diario. Y nos vamos a ir a, pues, lo típico, ¿no? Profecías. Pero vamos a hablar de las profecías del pasado y de un profeta del pasado, ¿no? Vamos a hablar de las profecías de San Malaquías, José Antonio. Efectivamente, estamos hablando de las denominadas profecías de los papas, también conocidas comúnmente como las profecías de San Malaquías a secas. Las profecías de San Malaquías presentan hoy en día, desde luego, puntos oscuros, muy controvertidos, pero lo que no podemos dudar es de que hay un fondo de verdad absoluto, incuestionable. Los detractores, que los hay, han intentado, evidentemente, decir que todo esto ha sido pues un proceso forzado con el que se han intentado hacer encajar las divisas de los papas con las susodichas profecías, pero sí que es cierto que hay un hilo, aunque es débil, es un hilo que hace que coincidan dichas profecías. Me gustaría hablar antes de las profecías, hablar un poco de esta figura, ¿no? de San Malaquías, que queramos o no, pues es en la Iglesia Católica de Irlanda, es uno de los, quizás sea después de San Patricio, es el segundo gran santo por antonomasia, ¿no? San Malaquías de Armagh, nacido hacia 1094, finado en 1148. Yo he estudiado las profecías desde hace bastantes años y puedo decir que tengo pues una pequeña biblioteca de libros sobre el tema. Fíjate que estaba leyendo ahora mismo, según estabas hablando, que la profecía es una serie de 111 pequeños lemas o frases en latín, haciendo alusión alegórica a los siguientes 111 papas, lo cual para mí tiene un significado numerológico tremendo. Así es. Desde Celestino II, Escastro Tiberis, hasta evidentemente hasta Petrus II, toda esta lista, ¿verdad?, supone pues una verificación de cómo el Malaquías, o el pseudo Malaquías, como dicen los más maliciosos, pues nos pone contra las cuerdas a la hora de hacer esta anticipación. 111, son 111. Sabemos, evidentemente, por las fechas, que la publicación de las profecías data del año 1596-1597. Fue publicada por un monje benedictino, Arnoldo de Buon, en las imprentas venecianas. Era un erudito muy próximo, verdaderamente, hasta a la misma orden del Malaquías, a la orden de San Benito, y el libro efectivamente tiene además una relación clara con España, porque va a ser dedicado pues a Felipe II, ¿no?, al demonio del mediodía, como lo llamaban sus enemigos. Y esta profecía, claro, tiene bastantes conexiones también con la orden del Temple, con los viejos templarios, y este libro, el libro de Arnoldo, que se tituló Lignum Vitae, realmente es una biografía de una serie de figuras importantes benedictinas. Entre ellas estaría el susodicho Malaquías, figura a la que se le atribuyen la escritura de varias obras. Y también el autor, Arnoldo, decide poner como anexo pues esta lista, que es una sucesión de 111 lemas, en la que estarían incluidos todos los papas, por supuesto antipapas también, que irían desde el susodicho Papa Celestino II,
que tuvo un reinado bastante breve, un pontificado de poco más de un año, hasta su fallecimiento en 1144, y de ahí hasta el fin de los tiempos, no el fin del mundo, el fin de los tiempos. Si somos un poco próximos a la exégesis católica y sorprendentemente vemos que el acierto es gradual, yo tengo aquí, por ejemplo, lo tengo aquí en un facsímil, tengo un cuadro de la realización de las profecías, desde Celestino II hasta Urbano VII. Y esta tabla es muy amplia, ¿no? Tenemos por un lado las leyendas, todas ellas, los escudos papales, el país del papa, su apellido antes de la elección, su nombre, los títulos cardenalicios que llegó a tener, si los tuvo, las funciones y vida, circunstancias particulares y, por supuesto, otras circunstancias atribuidas al pontificado. En todos los papas y en todas las divisas leyendas hay al menos una coincidencia. Si vemos la lista, es muy larga desde luego, pero por ejemplo, la divisa número 43, Luna Cosmedina. Estamos hablando de nuestro gran papa Benedicto XIII, el Papa Luna, tristemente considerado antipapa. Bueno, Benedicto XIII fue un gran papa. El papa, evidentemente, llamado Pedro de Luna, Luna Cosmedina. Su escudo, ¿qué es? Un cuarto de luna. Título cardenalicio, Santa María en Cosmedín. No tenemos más que visitar el impresionante castillo de Peñíscola, ¿verdad? Uh-huh. Y visitar también la habitación del Papa Luna, donde tenía el despacho. Bueno, este es un caso más. El Papa Luna, evidentemente, está considerado antipapa, de forma muy injusta, por cierto. Pero, insisto, tenemos muchísimos más casos y me gustaría ir, más que nada, por la proximidad en el tiempo y para que los oyentes lo vean con esta certeza, ¿no? Con esta coincidencia. Por ejemplo, vamos a la penúltima divisa, que realmente sería la 111, porque la divisa última, la 112, que no estaría numerada, porque no tiene realmente una leyenda, sería la de Petrus Romanus, Petrus II, ¿vale? Pero la 111, o sea, el penúltimo papa, es decir, la última divisa, la 111, Gloria Olivae, la gloria del olivo. Aquí estaría, digamos, Benedicto XVI, ¿no? Benedicto XVI. ¿Por qué Gloria del Olivo? ¿Qué puntos en contacto tiene con esta divisa? Por ejemplo, se ha destacado que fue bautizado un sábado de gloria, ¿no? Puede ser un dato significativo. Se le atribuye, por ejemplo, también al escudo de la Orden de los Benedictinos porque tiene un olivo. Puede ser. No creo que sea, digamos, muy cogido por los pelos, no lo sé. Pero si vamos a la exégesis profunda, veremos que todo esto tiene pues unas claras conexiones. Por ejemplo, incluso León XIII, ¿no? El Papa León XIII, el Papa de la Rerum Novarum, tiene la divisa del 102, ¿no? Lumen in caelo, la luz en el cielo sería, ¿no? El escudo de armas de León XIII efectivamente tiene eso, una especie de cometa, ¿no? Una luz en el cielo. Y tantas otras. Si vamos a de la Tour de Noé, descubriremos que este señor, pues bueno, dedicó toda su vida a esto, no es que sea, como se dice hoy en día, un friki, ¿no? No, para nada. Era un estudio muy riguroso que hoy en día pues sigue resultando inquietante, cuando menos inquietante. Por ejemplo, voy a leer un fragmento. Divisa de León XIII, Lumen in coelo, la luz en el cielo. Y efectivamente, dice el autor, jamás olvidaré la gran emoción que experimenté cuando vinieron a buscarme mis amigos para llevarme a contemplar el escudo de León XIII, que se ostentaba triunfante en todos los balcones de los palacios aristocráticos y religiosos de la santa y sabia Tolosa. He aquí este famoso blasón de familia. Verde pino en campo azul, puesto sobre terraza de lo mismo, adestrado de una estrella o cometa de oro, arrimada a su punta a dos flores de lo mismo, con faja arqueada, todo plateado. Bueno, como podemos ver, esto efectivamente es un ejercicio de indagación en el que cualquier elemento, sobre todo iconográfico, sirve para ubicar la exactitud de la profecía. Pero esto va mucho más allá. Por ejemplo, la divisa 23, la divisa del Papa Gregorio X, cuyo pontificado terminó en 1276.
Anguines Vir, el hombre serpiente. ¿Por qué se llama así? Por lo visto, la explicación que da de la Tour es que era de la familia de los vizcondes de Milán, que tienen en sus armas una gruesa culebra. Fue hombre esforzado por su energía y serpiente por su astucia, llena de sabiduría y oportunidad. Bueno, objeciones a esto. Por lo visto, y esto es lo que se achaca más a los estudiosos del Malaquías, es que la lista resulta más precisa en su primera parte, hasta el momento en el que aparece publicada en la obra de Arnoldo, y luego pues decae en rigor. Pero ello no obsta para reconocer que se mantiene cierta continuidad. Por lo tanto, pues ese es el problema. ¿Cómo tenemos que leer las profecías? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Qué profecías hitos al Malaquías que hagan referencia a todo lo que estamos viviendo hoy en día y qué nos depara, según estas profecías, el futuro? Sí, la profecía de Petrus Romanus es bastante exacta a lo que va a pasar, mejor dicho, a lo que está pasando. Y yo acierto porque soy un firme creyente en la profecía de San Malaquías, pese a todos los detractores. La profecía de la última divisa, es terrible. Es terrible y marca efectivamente pues un cataclismo, ¿no? Vamos a leerla. Bueno, tras Gloria Olivae, en la divisa 111, vendrá, digamos, Petrus Romanus o Pedro II. La historia de la Iglesia, del papado, empieza evidentemente con San Pedro, el discípulo predilecto de Jesucristo, y se cerraría con un Petrus Romanus. Bueno, más o menos podría traducirse así. Tras una persecución extrema, la Santa Iglesia Romana reinará el Pedro el Romano, que protegerá a su grey tras muchas tribulaciones, y tras este trance, la ciudad de las 7 colinas, efectivamente puede ser Roma, pero no nos engañemos que también Jerusalén tiene 7 colinas, la ciudad de las 7 colinas será arrasada y el juez terrible juzgará a su pueblo. En fin, catástrofe cataclismática. Hay un importante hecho. Sabemos a ciencia cierta ya, con pura objetividad, que el actual pontífice, Jorge Mario Bergoglio, es un antipapa manifiesto. Ya no hay ninguna duda al respecto. El año pasado, el profesor Antonio Caponeto publicó un libro muy revelador titulado De Perón a Bergoglio, el catolicismo, entre comillas catolicismo, es comulgable. Y sacó pues a la luz, evidentemente, las vinculaciones de Jorge Mario Bergoglio con las logias masónicas, porque en Argentina estuvo efectivamente en una logia masónica y firmaba como masón con sus 3 puntos y todo bien, de forma bien obvia, y también evidentemente con las terminales sionistas a las que tributa, ¿no? Esto puede parecer a muchos sorprendente, pero es un hecho que este lobo con piel de cordero, disfrazado de papa, pues evidentemente es un agente destructor. La profecía de San Malaquías, por tanto, contempla a los papas, pero también a los antipapas. Y que los antipapas, pues bueno, en otras ocasiones podían ser gentes con unas vidas licenciosas, con sus excesos. Puede que fueran malos papas, pero se tenían a la doctrina católica. Y aunque fueran antipapas, pues bueno, tampoco se puede decir que fueran antipapas, porque en el caso de Benedicto XIII, los que hemos estudiado un poco la obra de este gran pontífice, sabemos que era un papa absolutamente válido. Y era el que se mantuvo en sus 13, sí, porque tenía razón. Pero lo que hay ahora, lo que está pasando en Roma desde el año 58, es muy inquietante. Es muy inquietante porque yo entiendo que hemos llegado a un punto tal de desolación que la roca pues está vacante, ¿no? La silla está vacante. Y ahora tenemos pues este personaje, Jorge Mario Bergoglio, Petrus Romanus, que efectivamente pues está preparando algo muy gordo. Está preparando la aplicación del magisterio de la ONU en el mismísimo Vaticano.
La inquina y el odio que muchísima gente siente por el Vaticano, que relacionan efectivamente con lo demoníaco, se debe a esta usurpación que desde el año 58 pues ha desolado la roca, de modo que lo que estamos viendo ahora pues no es lo católico. La Iglesia católica como tal, de forma visible, la Iglesia docente, pues digamos que se eclipsó en el año 58. Ahora estamos, digamos, viendo lo que queda a partir de la Iglesia discente, que sería simplemente la remanente católica. Uh-huh. Hay una tradición muy importante de corte adventista también, y sobre todo con unas tendencias iluministas que ya anuncian realmente la teoría esta, ¿no? De cómo una raza extraterrestre llegó a la Tierra. Bueno, todo esto es evidentemente de la exégesis católica y no tiene realmente un fundamento claro en lo que es la doctrina católica. Por eso sorprende que la Neoiglesia Estado del Vaticano II utilice con total descaro pues un astronauta, una figura de un astronauta. ¿Y quiere decir algo? Quiere decir dos cosas. La primera, que el magisterio de la Iglesia como tal ya no se va a emitir desde el Vaticano, sino que se va a emitir el magisterio de la ONU. El nuevo magisterio de la ONU, efectivamente, es el magisterio del nuevo orden mundial. Y cuando digo magisterio, vamos a ponerlo entre comillas, porque no es un magisterio. Se tratan simplemente pues de una serie de contrateologías fundadas pues en la Carta de la Tierra y en escritos análogos, donde se está pues haciendo algo que es restituir, ¿no?, un neopaganismo politeísta que tiene pues sus elementos vinculantes, por ejemplo, en rituales recientes, desde el año 86. El año pasado, por ejemplo, pudimos ver el tema de la Pachamama, ¿no?, cómo se introdujo en el Vaticano, ¿no?, la idolatría de forma más descarada. Y todo esto, pues evidentemente, pues anuncia muchas cosas, como el proyecto Blue Beam a escala mayúscula. Vamos a ver cosas rarísimas. No me cabe la menor duda de que el Vaticano será destruido y arrasado. Yo no sé si por una detonación atómica, como ya el cardenal Giuseppe Siri alertó por medio del silencio, porque no ha llegado a decir nada, pero él prefirió apearse a un lado y que el obispo, el cardenal Roncalli, Juan XXIII, ocupara su lugar, ¿verdad? Este tema es muy conocido, se conoce como la tesis Siri, pero no nos cabe la menor duda que el Vaticano pues está realmente gobernado por los poderes oscuros, ¿no? Y sirven evidentemente pues a su gran amo Satanás. Hasta hace unos meses pues hemos visto en el Coliseo de Roma la estatua de Moloch. Es curioso que la figura de Moloch, que hoy en día pues está cotizando de forma muy alta, ya sabes que bueno, se dedicaba pues a comerse niños, ¿no? La industria abortista actual pues trabaja para Moloch. Que nadie crea que el abortismo no es un negocio. Es un negocio, sí, pero también evidentemente es una forma de ritual satánico, donde efectivamente se sacrifican infantes a la bestia y se trafica pues con sus órganos, o bien para hacer vacunas o para todo tipo de cosas siniestras, porque la farmacia y los negocios subterráneos del Estado oscuro laboran en una misma causa, ¿no? Todo esto, insistimos, tienen las profecías de San Malaquías un pórtico de salida. No quiero pasarme de rosca hablando de esto porque es un tema muy sutil y desde luego haría falta pues un esfuerzo por ir más allá de la simbología y por la comprensión realmente de las diferentes divisas. Pero sí que es un hecho, ¿verdad?, que el calendario de del momento de Petrus Romanus coincide perfectamente con el inicio, ¿verdad?, de la era de Acuario y, como no, con la consecución de la Agenda 2030. La Agenda 2030 que va a tener lugar mucho antes, en el 2024, 2025. Bueno, yo no sé, Juan Carlos, si todo esto que te digo te puede resultar un poco cogido por los pelos, pero es lo que creo tras estudiar detenidamente esto, que queramos o no, pues siempre tendrá sus detractores, y pocos me van a dar la razón, lo sé, pero bueno, son simplemente indicios. Es que lo que nos estás contando para el futuro es, cuando menos, no negro ni oscuro, mucho más allá, porque claro, incluso podríamos hablar de que el lugar actual donde residen los papas cambiaría de sitio también. Sí, damos por hecho dos cosas. Que
que el papado puede que esté difunto, pero la Iglesia católica no está extinta, no puede estar extinta, simplemente porque, como dice la Sagrada Escritura, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo que sí que está pasando es que no hay una iglesia docente, lo que hay ahora es una iglesia discente, que sería la remanente católica. Por tanto, la figura del Papa ya no está el Papa ya no está en comunión con el pueblo, porque no es un Papa. Los papas que están en comunión con la iglesia discente, con los católicos, con la Grey, serían los papas muertos, es decir, los papas que han mantenido la doctrina, pero que ya no están en este mundo porque ya murieron, y evidentemente el Cristo, que efectivamente es efectivamente el punto de cohesión de la doctrina, del magisterio, el cuerpo místico, la cabeza del cuerpo místico de Cristo, por así decir. ¿Esto qué quiere decir? Que la iglesia del fin de los tiempos se trasladará a Jerusalén. Nada parece indicar eso, máxime viendo el crecimiento exponencial del sionismo en estos momentos y de cómo el Estado de Israel, pues aparte de estar devastando Palestina y de perpetrar un genocidio terrible, pues ya ha conseguido incluso que reconozcan, ¿verdad?, como capital en algunos países, Estados Unidos por ejemplo, la capitalidad de Jerusalén frente a Tel Aviv. Otra teoría habla de Megido, que hoy en día no es más que un sitio arqueológico. No lo sé, me parece que no sé si va por ahí. Yo lo que sí que creo es que las órdenes religiosas van a desaparecer. En un plazo de 50 años ya no va a quedar prácticamente ninguna, porque se están muriendo, no hay sucesión. La media de los monjes, los religiosos, las monjas, en estos momentos está en los 70 años y ya no hay vocaciones religiosas. Y las órdenes pues van a desaparecer todas. Y es muy posible que una vez las órdenes, incluyendo las órdenes mendicantes, una vez las órdenes desaparezcan, todas las órdenes que subsistan se junten en una sola orden. Entonces tendremos lo que será una iglesia peregrina. Porque hoy en día es evidente que el católico romano, y hay muchos católicos, tenemos católicos caldeos, católicos maronitas, hay muchos católicos, pero podemos entender que los católicos romanos ya no pueden mirar a Roma, ya no pueden mirar al Vaticano, porque el Vaticano ya no es católico, el Vaticano es otra cosa. El Vaticano es, no hace falta hablar pues de Marcinkus, ni de la Camorra, ni de la mafia, ni de todos esos trapos sucios. El Vaticano es otra cosa, es un sitio pues oscuro, siniestro, y hoy en día efectivamente la solución que nos propone Malaquías pues es que si realmente Petrus Romanus, aunque sea un antipapa, es el último papa, es posible que haya una gran destroza que no solo va a ser física, sino ante todo cataclismática, en el sentido terminal, en el sentido que no va a ser ni siquiera fin de ciclo, va a suponer un fin, digamos, en todos los órdenes, lo que el abate de la Tour denomina el fin de los tiempos. No sé, hace 125 años cuando de la Tour publica este libro, la edición que tengo yo es de entonces, el libro es más viejo. Cuando se publica este libro, evidentemente, hay un mal próximo, que es el milenarismo. Recordemos que en la Edad Oscura también se vivió otro periodo de milenarismo, ¿no? Y recordemos también que el año 2000, aunque el cambio de siglo tuvo lugar en 2001, no olvidemos que el año 2000 pues se produjo una especie de pánico informático, ¿no? De que iba a pasar algo. Finalmente no pasó nada. Pero en el orden sí, dime. En el orden. Sí, pero en el orden espiritual la catástrofe ya ha llegado y se llama misterio de iniquidad. Y el misterio de iniquidad es visible, es obvio. Lo del pesebre nacimiento con el astronauta solo es un signo. Es una forma de decir, mirar cómo vamos a destruir la tradición, incluso la propia iconografía, para que los más simples entiendan que esto está cambiando, que no hace falta que vayamos a Barcelona para ver los belenes que ponen allí, no, para que veamos cómo la propia desolación pues va a manifestarse en todos los órdenes. Y ese astronauta, que no tiene nada que ver con el astronauta que podemos ver en la Catedral de Salamanca, esto es otra cosa, pues es un significante absoluto, ¿no? Y no quiere decir una cosa u otra, quiere decir algo muy concreto. Quiere decir efectivamente que hay un mensaje luciferiano detrás
y que ese mensaje no escapa realmente pues a las intenciones últimas de esta mega secta que es el Vaticano II. Yo tenía entendido que el astronauta que hay en la Catedral de Salamanca fue una especie de alegoría al futuro de la época que el arquitecto la reformó. Esto para aquellos que a lo mejor no lo sepan. Y Sí. Yo creo que es así, ¿no? Sí, es una idea brillante, es un guiño a la época, al siglo, evidentemente, pues... Creo que se llamaba, si no recuerdo mal, Miguel Romero o algo así. Sí. Extrapolando todo lo que estás diciendo, yo interpreto, ya no que he dicho negro, el futuro que nos espera a la humanidad. Yo creo que a nivel mundano de andar por casa, lo que conocemos hoy en día como familia puede llegar a desaparecer como tal. La familia, Juan Carlos, es un hecho, esto tenemos que asumirlo ya. La familia tradicional está condenada a desaparecer. Lo han hecho muy bien. Yo vaticino que la única forma de supervivencia a largo plazo pues será recluirse en comunidades o comunas tradicionalistas, en lugares ultraperiféricos, en el campo, en regímenes de subsistencia, autosuficiencia, pero no en las ciudades. El experimento del nuevo orden luciferino primero va a controlar las ciudades porque es el modelo práctico de la cárcel orwelliana, el modelo del panóptico. El panóptico, tal y como Jeremy Bentham, el filósofo empirista, lo plantea, se trata realmente de una prisión en la que todas las celdas, el panóptico tiene forma circular, en la que todas las celdas se pueden ver desde un mismo punto, por lo que todos los prisioneros están vigilados. El panóptico luego se va a desarrollar efectivamente a través de la tecnología y vemos hoy en día cómo estamos absolutamente pues controlados, ¿verdad?, por ese gran hermano. Por eso este modelo de panóptico a gran escala pues va a ser una ciudad. Por eso las grandes megalópolis son el asiento del nuevo orden y es cuando se deconstruya, ¿verdad?, ese modelo de granja humana tecnotrónica. Por medio de la biometría, de los nuevos modelos, entre comillas, de familias, una vez la ley natural es abolida, lo que nosotros creemos que es la célula más fuerte de la sociedad y el principio constitutivo de esta, es decir, la familia, porque la familia tiene todos los principios de solidaridad hermanados, pues la familia empieza a agonizar. Y empieza a agonizar precisamente porque la fuerza, ¿verdad?, esta fuerza coercitiva va precisamente a por los más débiles, es decir, los ancianos a los que se les va a aplicar la eutanasia sin siquiera pestañear, a los no nacidos porque se los va a abortar y a los que se los dejen hacer pues simplemente se los someterá a todo tipo de lavado de cerebro, de programación neurolingüística, programaciones mentales sutiles desde los centros de adoctrinamiento del Estado. Por lo que las personas del siglo XXI, las nuevas generaciones lo van a tener cada vez peor. Son efectivamente carne de cañón y este sistema depredador, este sistema criminal incentiva esto y es así, no hay posibilidad de vuelta. La familia en este sentido me gustaría ser más optimista, pero está mal, al menos sobre todo en España, está la cosa muy mal. Y has hecho ahí mención al gran hermano, que no nos olvidemos que no estás hablando de este show que hay a nivel televisivo desde hace un montón de años, sino de esa especie de novela que escribió George Orwell en 1948, si no recuerdo mal, que se llama 1984, cambiando las dos últimas cifras. Recomiendo su lectura de este libro, tú me imagino que también, porque dice mucho de lo que está pasando y de lo que nos puede ocurrir en este futuro no tan lejano, porque estamos ya viviendo estos cambios tan drásticos que nos estás contando, ¿verdad? Sí, a ver, la novela de Orwell, insisto, es una novela de estilo anónimo, pero es brillante porque es visionaria. Si la gente no tiene paciencia para leerla, les recomiendo que vean la segunda versión cinematográfica del libro, 1984, del año 1984 también, dirigida por Michael Radford, una película protagonizada por John Hurt, Richard Burton, y verdaderamente es una fábula absolutamente exacta, preclara y decisiva de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un régimen capitalista comunista, tecnotrónico, tal y como Brzezinski lo postula, ¿verdad?, en su libro La Era Tecnotrónica,
donde todo el esfuerzo humano, ¿verdad?, va a estar supeditado pues evidentemente al gobierno común de esa Oceanía, ¿no?, de ese estado totalitario terrible, donde las personas son solo eso, ¿no?, son res extensa, mera carnaza computable y obediente, en fin. Pues lamentablemente la historia está escrita así, y estas profecías de San Malaquías, aunque haya muchos que piensen que esto ha dado fruto de una invención conspiranoica, ahí están, y ahí han existido y siguen existiendo, y lamentablemente para nosotros, creo yo, se han equivocado muy poco, ¿no? Así es, Juan Carlos. Prácticamente estas profecías demuestran varias cosas. Primero, que hay un orden sobrenatural que actúa de forma muy cierta sobre los hechos humanos, que el determinismo ciego como tal no existe, sino que todo está sometido pues a una serie de, ¿cómo diría?, de coartadas providenciales de las que no somos realmente dueños, porque hay una mano invisible que siempre está tramándolo todo. Y lo más terrible e inquietante, que es que estamos, como espectadores privilegiados que somos del siglo XXI, estamos viviendo pues una era absolutamente terminal, ¿no? El fin de los tiempos, llamémoslo así, o simplemente un cambio de paradigma que va a romper pues la antropología tal y como la hemos conocido hasta ahora, y nos va a meter pues en un transhumanismo muy indeseable, muy indeseable. Pues lo vamos a dejar aquí. No sé si tenemos algo de esperanza para el futuro, José Antonio, o simplemente aceptar la circunstancia tal y como viene en nuestra vida cotidiana. Pues no lo sé. Yo siempre he sido partidario del activismo y de la acción social y de formar sociedad civil, pero es que cada vez veo, y viendo el curso de los acontecimientos y la situación actual, pues no lo sé. Veo que esto se nos está yendo de las manos. No quiero ser demasiado pesimista, pero ya el otro día, hablando con María Teresa Caridad Moragón, le pregunté que qué pensaba y me dijo: yo ya he tirado la toalla y directamente te digo que esto está fuera de nuestro alcance, o sea que no podemos hacer nada. Pues bueno, evolucionar con los tiempos y quedarnos con, entre comillas, ese dato positivo de que lo que estamos viviendo es algo tan histórico que va a cambiar nuestra forma de pensar, de ser y de estar en esto que nosotros llamamos la realidad de nuestra vida. José Antonio, muchísimas gracias como siempre por todo, por venir a Mundo Insólito Radio, por traernos estos temas tan controvertidos, que tú sabes que lo son, que yo también, y que seguramente den mucho que hablar. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo.